Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a otro diálogo con Alice. Estamos a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Esta noche vamos a hablar de un tema que ha estado candente. Ya no puedo decir que en estos días, porque realmente es un tema que nos persigue hace décadas. Creo que han mejorado las técnicas, pero es hora de que nosotros abramos, ¿verdad?, un poco los ojos y empecemos a pensar cómo se puede erradicar y qué como país debemos tener. Así que mi invitado de esta noche es un especialista en el tema de corrupción. Viaja el mundo dando talleres a compañías privadas y a diferentes gobiernos sobre el tema de corrupción. Así que vamos a estar hablando de la corrupción que nos arropa, la corrupción nuestra de cada día, que es como hemos titulado este diálogo de hoy, y le quiero dar la bienvenida a mi amigo y compañero, el doctor Javier Morales. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. Qué bueno, ahora te oigo mejor. Mira, pues tú lo tienes un poco difícil porque es que aquí no nos dan tregua. Todos los días sale algo o sale alguien o, ¿verdad? Hay un cuento distinto y hay uno que todavía se está trabajando cuando empieza el otro. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos, en lo que va de semanas, ¿verdad? Las últimas semanas, tenemos a Reinaldo Vargas, el que era alcalde de Humacao, PNP, a Eduardo Cintrón de Guayama, Popular, a Javier García de Aguas Buenas, PNP, a Alcano Delgado de Cataño, PNP, a José Luis Cruz de Trujillo Alto, Popular, a Ángel Pérez de Guaynabo, PNP. No sé si hay una competencia entre ellos, ¿verdad? Entre quién es el que tiene más, pero hasta cierto punto eso parece. Tenemos entre los casos, ¿verdad?, a un contratista de asfalto, el de JR Asfalt, con un caso a Raymond Rodríguez Santos de soborno, ¿verdad? Hay señalamientos contra Miguel Romero de San Juan. Por otro lado, tenemos otros tipos de ejemplos, como es el caso de la Super PAC, ¿verdad?, donde el acusado principal es un íntimo amigo del gobernador y aparentemente el individuo de interés número uno es su cuñado, según la investigación. Así que ahí tenemos a Joseph Fuentes Fernández, ¿verdad?, con el Super PAC de Salvemos a Puerto Rico, y recientemente a Roberto Cacho. Vamos a permitir que el doctor Javier vuelva a entrar a la transmisión. Y hoy nos enteramos, está por aquí ya, y hoy nos enteramos también que van a hacer casas de interés social, que sería muy bueno, qué chévere, porque hay mucha gente con necesidad de casas. Sin embargo, estas casas de interés social, 3 cuartos, un baño, sala, comedor y cocina, ¿verdad?, de interés social, va a costar $500,000 cada una. Así que no sé si eso suena chévere. Pero como aquí el experto eres tú, vamos a empezar definiendo qué es corrupción, por si alguien todavía no sabe lo que es. Y de ahí entonces partimos con toda esta información que yo te acabo de tirar ahí como un balde de agua fría. Lo cómico es que yo estuve viajando casi mes y medio por Latinoamérica y Miami hablando de estos temas, y antes de montarme en el avión pues notifiqué en mi página que ya venía a Puerto Rico a hablar de estos temas. Entonces no había ni pasado 24 horas de estar en Puerto Rico que habían comenzado los arrestos del FBI. Ya, pues mira, qué particular, como la gente me dice que en este tema de corrupción, si tengo trabajo, y yo, pues, imagínate, la gente, sus conductas ayudan. Eli, saludos desde Argentina. Sí, está por ahí. Pues mira, sencillo, corrupción, para no ponernos muy técnicos, es la misma conducta fraudulenta, pero la persona en una posición, la misma conducta fraudulenta que bajo treta o engaño, pues las personas toman acción
¿verdad?, para beneficio propio o de tercero. En el caso de la corrupción, hay que entenderlo que hay una variable que es la que diferencia. Es que el corrupto va a estar en una posición de poder, en una posición de liderazgo. Así que va a ser el supervisor, va a ser el presidente de la empresa, va a ser el alcalde, va a ser el gobernante, va a ser el presidente. Así que va a estar en una posición de liderazgo. Entonces, a todos los temas que tú has traído, pues dentro de la empresa que se señala de asfalto, pues hay un presidente que estaba vinculante a un alcalde, donde el superpac... Bueno, a varios, todavía están investigando unos cuantos más, pero es a varios alcaldes. Que es increíble porque tenemos las peores carreteras, diría yo. Yo he viajado estas semanas un poco, he estado fuera también, y he visto unas carreteras fabulosas en repúblicas, que aquí siempre están hablando mal de las repúblicas, y ciertamente he visto carreteras en mucho mejor estado que el de aquí. Pero aquí ha habido un traqueteo con el asfalto, pero ni siquiera hemos visto que hayan tapado los hoyos, porque por lo menos si tapan los hoyos, ¿verdad? Se hace menos obvia la situación, pero la realidad es que los hoyos siguen ahí. Por eso, el asunto, bueno, nos adelantamos un poco, pero a lo que tú traes, el asunto principal que uno dice, bueno, usted mira 20 años atrás y son las mismas situaciones, las conductas de corrupción, lo único que cambian dependiendo, ¿verdad?, el momento histórico. Pues ahora como hay tecnología, pues se incluyen más asuntos tecnológicos o la necesidad particular. En este caso, pues por ejemplo, el asfalto. Y al ejemplo que tú traes de otros países, es que no supervisan. La situación de la corrupción se da, ¿verdad? Y estos son datos científicos, inclusive una investigación que hice en el 2012, pues lo resalta la literatura. La gente, incluyendo los investigadores. Se nos fue otra vez Javier. Vamos a esperar que entre por ahí, que estaba explicando muy bien esta parte de lo que es la corrupción y cómo se da, ¿verdad? Así que ya lo tengo por aquí. Ya te tengo aquí. Ya, ¿me escucha? Sí. Parece que hay gente que se está enterando y quieren boicotear. Puede ser. Pero esto es un asunto educativo, no estamos señalando a nadie. El punto particular es que la gente encargada de supervisar toda esta temática, los contratos, etcétera, inclusive a través de haciendo sentido, sembrando sentido, perdón, con Isel Mese, que es una institución sin fines de lucro que evalúa los distintos contratos en el gobierno. Pues las personas encargadas no ven a las personas en posición de liderazgo como corruptos. Entonces, pues a esos efectos no supervisan, no auditan, no investigan de una forma efectiva. Inclusive, pues quiero felicitar, luego de lo que leí de prensa, a que parte de la investigación viene de la oficina del Contralor Electoral, el asunto del Super PAC, etcétera. Y esos auditores, a través de la Universidad de Puerto Rico, yo estuve adiestrándolo en cómo perfilar de forma científica estos personajes, ¿verdad? Estas conductas, que ya eventualmente en agosto, pues las distintas personas privadas y de gobierno pues van a tener acceso, que vamos a estar trabajando esto a través de la universidad. Pero continuando con el tema, entonces como no los vemos como corruptos, pues no lo supervisamos. Entonces, si no lo supervisamos, la tendencia de la conducta inadecuada, desviada, en este caso de corrupción, está en un 3 a un 7%. Así que de cada 100 contratos van a haber 3 o 7 que van a estar mal manejados, mal manipulados. Así que a esa tendencia, ¿verdad?, ya usted tiene unos elementos conductuales que se supone que se enfoque a analizar ese tipo de conducta, pero ¿verdad?, pues no se hace, ¿verdad? Y por eso es que repercute, y entonces vamos a seguir escuchando más casos, me imagino, en los próximos 6 meses con los demás arrestos, porque la situación aquí cronológica es que no estamos hablando de criminales habituales, ¿verdad?
son personas que, digo, ya por lo general desde el aspecto psicológico hay identificado lo mismo en la literatura, hay cierta sociopatía en estas personas corruptas, ¿verdad? Porque ni le quita ni le da el asunto que afecte los servicios a las personas. Inclusive como si vivieran en otro mundo, les importa poco que la carretera esté llena de hoyos y su auto se afecte, ¿verdad? En estos actos corruptos, sin saber que ellos son parte de la sociedad y que eventualmente esas conductas le van a repercutir. Pero en su sociopatía ellos entienden, principalmente el narcisismo es parte de la tendencia, ese exceso de poder. Ellos creen que están por encima de los demás, ¿verdad? Y entonces a esos aspectos, pues ya hay una predisposición a estos actos, ¿verdad? Así que cuando llegan, por lo general van a buscar la forma de manipular los procesos para, ¿verdad?, manipular a través de contratos y llegar a las conductas que se van a seguir repitiendo, ¿verdad? Y entonces el asunto es, si usted evalúa, las personas encargadas de supervisar todo esto, pues no lo hicieron, ¿verdad? Y por eso es que la conducta se repite. Y entonces el asunto, que siempre lo digo, dentro del sistema de justicia, en todos los países es lo mismo, es parte del promotor de las conductas corruptas, porque el gobierno se enfoca al ente de gobierno, y usted va a ver que entonces la percepción también errada de que el gobierno es el corrupto. No. El corrupto, y usted va a ver todos los casos, corrupto es la empresa privada, el individuo privado que utiliza como subterfugio el gobierno, ¿verdad?, a través de contratos, etcétera, para sus conductas. Pero entonces el sistema de justicia federal y estatal se enfoca en procesar al ente de gobierno, y entonces utiliza como apoyo, testigo, etcétera, al de la empresa privada. Entonces, socialmente, ¿qué decimos? Pues es un estímulo, ¿verdad? Es bueno y se promueve que usted sea corrupto, porque a nivel privado, porque nosotros nos vamos a encargar de procesar el gobierno, ¿verdad? Al privado no. Entonces tiene que haber consecuencias en el proceso. Si queremos controlar esto de forma real, tiene que haber consecuencias, ¿verdad? Nosotros como psicólogos lo sabemos, es como si usted tiene un niño que está en crecimiento y en desarrollo y no hay ningún proceso disciplinario. Pues ya, como yo decía en un congreso en Bolivia, del ladronzuelo, ¿verdad? Ese menor que no tiene controles a corrupto, ¿verdad? Porque se va a ir desarrollando y estimulando esa conducta. Pero entonces aquí tenemos, ¿verdad? Para resumir un poco lo que tú estás diciendo, el corrupto es este empresario que de alguna manera quiere beneficiarse, ¿verdad?, de los contratos que tiene el gobierno, que son millonarios, vienen montones de fondos, y consigue entonces a este político que de alguna manera también recibe un beneficio ¿verdad?, en el proceso, y le da los contratos, le da los millones, ¿verdad? Pero aquí tiene que haber un intercambio entre ellos. Sí, y el político tiene el control porque también tiene, ¿verdad?, un acceso al poder y de poder dar contratos y a llegar a diferentes personas, ¿verdad?, para facilitar unas cosas. Por eso, un periodista en la intervención con el gobernador le pregunta sobre este contratista si lo conoce, un donante de unos $200,000, y que no pasaron. Es que es burdo, por eso es que molesta el asunto, porque si fuera desde la perspectiva cognitiva, ¿verdad?, desde el asunto de conocimiento, fue estructurado, manipulado y fuera de difícil identificación, pues yo lo podría entender, en mi caso que investigo y audito este tipo de conducta. Pero es que te doy 200,000 y a los 2 o 3 meses mi empresa coge contrato, creo que fue con energía eléctrica o algo así, por lo que escuché. Entonces es burdo, o sea, es que es ya directo en esa manipulación. Y entonces, pues, el gobernante indica que esa no era la razón de ser. Mire, usted no hace nada en la vida, pues hay que hacer un tontejo, por no decir otra cosa. Usted no hace nada en la vida si no tiene un propósito. Nos levantamos por la mañana porque tenemos que trabajar, ¿sabes?, porque es el movimiento de la vida, estudiamos porque, ¿verdad?, queremos mejorar conocimiento, etcétera.
todo tiene un propósito. Entonces yo le voy a dar $200,000 a usted porque, no sé, porque hay una relación de amistad. O sea, nosotros nos conocemos hace más de 20 años, me encuentro contigo y te digo, pues te voy a dar 20,000 porque es que pues me levanté así, con ganas de darte $20,000. Sí, o sea, es que tú no eres tan simpático, eso no va a pasar. Desde la perspectiva psicológica y conductual, eso es imposible, ¿verdad? Si vamos al asunto forense dentro de un tribunal, yo no sé cómo rayos van a explicar que fue una tendencia, una motivación divina, ¿verdad? Porque esas boberías no aplican dentro de los tribunales. Así que ahora tendrán que explicar, ¿verdad?, por qué viene, que es parte del asunto que le digo a los auditores y los investigadores. Es el asunto psicosocial. El gobernante, poco probable que tenga una relación directa a este proceso, porque sería muy obvio. Pero vean los elementos vinculantes alrededor, el elemento psicológico y social. Con quién habla, quién es su amigo. Se menciona, ¿verdad?, el mejor amigo en el asunto del Super PAC, y entonces aparentemente es su cuñado. Estoy diciendo lo que dice la prensa. Ajá. Y así yo te garantizo que en el aspecto psicosocial comienza la red de las personas vinculantes cerca, porque es que tiene que haber un control. Yo no le puedo dar el dinero o no puedo vincular a las personas en este proceso complejo a terceros y cuartos que yo no tenga control, ¿verdad? Porque psicológicamente también necesito una seguridad, ¿verdad? Porque ladrón que roba ladrón, ¿verdad? Te doy la participación en el esquema, me robas $1,000,000, pues como es parte del esquema no me puedo quejar, ¿verdad? Así que tiene que haber un control, ¿verdad?, en esos elementos. Es como yo explicaba en Colombia sobre el asunto del manejo de dinero de Pablo Escobar. Pero lo mismo, todo el asunto del lavado de dinero de Pablo Escobar eran relacionados a amigos bien cercanos de la crianza, etcétera, y para él poder también sentirse seguro en ese proceso. Y aquí es lo mismo. Ya tú verás que cuando empiecen los casos, y como le dije, como no son conductas habituales criminales, pues no tienen esa lealtad, ¿verdad?, o ética de delincuente tipo mafia, ¿verdad?, porque me debo a alguien, porque es que en ese narcisismo soy yo y solo yo y solo yo. Así que en el proceso, como decía aquel alcalde, así sea mi madre, la meto presa, ¿verdad? El señor Amolao, que le llamaban. Pues lo mismo, ahora van a empezar, ¿verdad?, como es un asunto individual, a exponer a terceros, ¿verdad? Y en ese tipo de negociación que se da en los tribunales. Pero habrán muchas personas en su prepotencia pensando que están por encima de nadie, que nadie los va a coger, que ellos son más inteligentes que los demás, que el FBI o las agencias estatales no saben investigar, que se van a salir con la suya. Esa es la realidad. Si ellos pensaran, que hay muchos estudios sobre esto, así sea un microsegundo, un parpadeo, de que los van a coger y que hay unas consecuencias, es poco probable que se metieran. Pero no, estoy casi seguro, en una entrevista se lo van a decir, esto yo lo dominaba, el alcalde es mi amigo, el gobernante es mi amigo, ¿verdad?, tenemos control, ¿verdad? Y así sucesivamente pasa con todo. Porque pero debo pensar que entonces es una conducta repetitiva, porque si yo tengo esa seguridad, aparte de la impunidad que sabemos, ¿verdad?, que ocurre en el gobierno con muchos de estos casos, que no pasa nada, más años de cárcel va a cumplir el que se robó las 2 panas, ¿verdad? Ese es una cosa increíble, que el que se roba los millones del gobierno. Pero entonces hay una cierta frecuencia. Hay el sentido de, como tú dices, hay un sentido de que nada me va a pasar, que yo tengo el poder y que obviamente voy a poder hacer lo que me da la gana y ya. Esa es la visión que tienen. Es que puedo, si lo vemos del elemento cognitivo de ellos, ¿verdad?, en la apreciación y cómo ellos lo entienden y lo han aprendido, es que tienes razón, porque si tú ves de 100 casos de corrupción, estos son los pocos, esto no ha sido desarrollado bajo una metodología investigativa, una estructura sumamente compleja para cogerlo. No, eso fue que cogieron a uno, ¿verdad?, en su exposición, en su egocentrismo, ¿verdad?, relojes caros, etcétera, que entonces los terceros lo ven y lo divulgan, ¿verdad? El chota, el
el que transfiere la información del delito, como se dice vulgarmente por ahí, el confidente, pues lo recibe la policía o el FBI, etcétera, y de ahí pues comienzan las entrevistas así sucesivamente. Pero ellos en su mundo viven como que no les va a pasar nada. Inclusive tú tienes que ver la conducta, por ejemplo, de este señor Elcano de Cataño, pero tú lo ves en las redes, en los medios, etcétera. No tiene ni un enfoque del discurso o de la conducta no verbal, de ninguna preocupación, Él anda en fiesta, anda tranquilo, porque él en su mundo, pues, como está cooperando, ¿verdad? Según lo que aparenta, pues va a salir bastante bien, ¿verdad? Y en su tranquilidad, pues va a pasar lo que va a pasar. Por ejemplo, ahí vi a alguien que mencionaba al señor de Castrofón. Ese es el mejor ejemplo. O sea, salgo, estoy en la media, en los medios, etcétera. Él inclusive no se identifica como corrupto. Ese es el principal problema, aparentemente. Bueno, ahora es analista y ahora señala a los corruptos. Si algo podemos decir es que experiencia tiene, ¿verdad? Pero ahora es analista, que es parte de lo que dice UNIS, que estos, ¿verdad?, son convictos por corrupción, pero cuando salen, están en los medios, se convierten en analistas políticos y de momento son los más que saben y tienen las soluciones a todos los problemas que nunca resolvieron. No, correcto. Pero el asunto es desde afuera, ¿verdad? Uno viendo esa actitud, pues se identifica la sociopatía. O sea, los años de preso no fueron suficientes para tú entender que sí realmente era un corrupto, ¿verdad? Y de que hay un arrepentimiento. O sea, tan pronto yo lo escuché diciendo que no es corrupto, que corrupto eran otros, que él simplemente utilizó su posición para beneficio, para que le dieran un dinero, pues que esa es la definición del corrupto. Entonces, exacto, cuando tú no te ves como corrupto, pues por eso el sistema correccional parece que no fue suficiente ese tiempo de introspección que hace. Parece que le hace falta un poquito de tiempo más para poder entender cómo afectó su conducta a terceros y lo negativo de esa conducta, ¿verdad? Y de que no debe estar promocionándose como un no corrupto, sí debe decirlo, ¿verdad? En arrepentimiento, y inclusive que es parte de lo que se está discutiendo por ahí, y yo lo he dicho muchísimo tiempo trabajando con esto. Lo primero que hay que hacer es, en el proceso de reinserción, ¿verdad? Que tiene que haber un entendimiento y arrepentimiento, ¿verdad? Que haya una reconstrucción del mal que hayan hecho, ¿verdad? Parte de ese proceso. Y lo segundo que se está discutiendo por ahí es quitarle el dinero. Porque si yo robo, me voy a una sabática de 5 años de preso y salgo, tengo $300,000 guardados, pues vale la pena ser corrupto. No, usted lo afecta porque no hay un estímulo de inversión, ¿verdad? Porque los delitos económicos, el principal estímulo es el dinero y el poder, ¿verdad? Esos son los dos estímulos. Tengo que tener una cosa o la otra, pero van agarradas de la mano. Así que en ese estímulo, cuando se transfiere la información a la sociedad de que, bueno, roba, pero vas a ir preso y vas a terminar pelado, sin un centavo. Por ejemplo, hay un estatuto en el gobierno federal, en empleados de gobierno, si cometen fraude contra el gobierno, su pensión, el gobierno la confisca, o el dinero hurtado va contra su pensión. O sea, tiene que haber una consecuencia de ese dinero que te roba. Entonces aquí la gente roba, ¿verdad? Y puedo hablar de esto que es público, del señor Víctor Fajardo, lo mismo, sí. Roba, te premio con $5,000 o $7,000 al mes, ¿verdad? Para que vivas bien, aparte de lo que robas. Exacto. Sí. Y puedes vivir, después que salgas de ahí, feliz de la vida, tranquilito, pero nos robaste muchos millones. Y en el punto, por ejemplo, que está en proceso de que es como le decía, he discutido este caso en distintos países, es que en el tribunal, en el proceso del tribunal, no se puede ver la pérdida como de 15 millones. Hay que entender que esos 15 millones iban para niños con problemas cognitivos, ¿verdad? Que creo que hay como estadísticamente como unos 200,000. Ese es el daño colateral, ¿verdad? El tribunal tiene que entender que no son 15 millones, ¿verdad? Porque lo vemos psicológicamente como un número 15, pues eso pues no es tanto, no. ¿Qué significa esos 15 millones en el daño de las vidas de esos 200,000 niños?
¿verdad? Sí, que el proceso de corrupción le quita acceso a servicios, en ese caso le quita acceso a servicios a los niños, en el caso de Keles, Eli de Fajardo, que eran su derecho recibir esos servicios y tener esos accesos. Y entonces, obviamente, con el robo de ese dinero, perdieron ese acceso, así que se tendría que magnificar por el número de personas que están perdiendo el servicio que le corresponde. Correcto, no es lo mismo que le afectó 15 millones a una institución de gobierno, entiéndase el Departamento de Educación, que es un solo ente, que tiene un presupuesto, pues, ¿dónde está el impacto? Pues, una institución tiene dinero, ¿verdad? La gente lo ve como eso, pero no. Como le digo a los fiscales, tiene que ver el daño colateral, tiene que ver el ejercicio de que esos niños no van a tener ese servicio, ¿verdad? Y cómo afecta la vida de esas personas, ¿verdad? Todo este elemento, y entonces verlo como tú planteas, que es, ¿verdad? Que ya está estipulado desde el 2012 en las Naciones Unidas como una violación de derechos humanos. Así que cuando se radica desde el aspecto psicojurídico y forense, pues debe, en el asunto penal, pues debe contemplar eso. Mire, este señor o esta señora, en este caso de Keller, afectó a 200,000 niños en sus derechos por tales y tales elementos, ¿verdad? Entonces es distinto el proceso a unos meros 15 millones, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar la corrupción de la perspectiva que es, ¿verdad? Una violación de derechos humanos y las afectaciones colaterales que hay. No es el mero asfalto, ¿verdad? Porque cada vez que usted coja un hoyo con su vehículo y tenga que arreglarlo, pues se va a acordar de estos señores, ¿verdad? Y el no tener ese dinero, porque es como le digo a los contadores, es que si me robo 15 millones, ¿de dónde van a salir los otros 15 millones? Porque no es que tengamos una mata de dólares, pues de algún lado tiene que salir 15 millones, así que las pérdidas y las afectaciones no son de 15 millones, es el doble, serían 30, más el proceso y el esfuerzo de tenerlo. O sea, toda esta ecuación hay que desglosarla para que la gente lo entienda. Y te lo traigo porque los casos de propiedad intelectual, por ejemplo, piratería, pues la gente no lo ve como, bueno, eso es un CD que se grabó y no afecta a nadie. Entonces, es lo que yo presentaba en los tribunales o presento, es el daño colateral de esa pieza, de ese CD, etcétera, que se ve como simplista, pero cómo afecta, ¿verdad?, en el sistema económico a muchas familias, etcétera, ¿verdad? Así hay que ver la corrupción. Mira, y según tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de corrupción, ¿verdad? Los que más comunes que se dan? Quizás los más comunes que se dan en Puerto Rico no necesariamente tienen que ser los más comunes en todo el mundo igual, pero ¿cuáles serían los más comunes? Pero en todo el mundo es lo mismo. En Puerto Rico lleva más de 30 años haciendo estudios económicos desde la universidad, ¿verdad? Estudios científicos. Y es lo mismo. Todo apunta a los contratos. Todo. La Contralora también lo mencionó en un momento dado. ¿Sabes? Si sabemos dónde es la raíz, el 30 al 40% de los casos de corrupción que vienen por la manipulación de contratos o servicios, ¿verdad? Que yo como privado, pues voy a dar un servicio, entonces me pagan en exceso las horas, o como pasó con un asesor hace, no sé, como 2 o 3 cuatrenios atrás, un asesor que daba asesoría en la Cámara o el Senado, desconozco, también daba asesoría a alcalde y básicamente en su oficina lo que había eran 2 personas. ¿Sabes? El día tiene 24 horas. O sea, ¿cómo caramba tú facturas tantas horas en un día? ¿Verdad? Bueno, pero la pregunta tiene que ser la que tú dijiste. O sea, si ya sabemos bajo investigación científica, evidencia, de que la mayor corrupción en los países se da a través de los contratistas, de los contratos que se dan, pues debería haber más fiscalización en esa área. No es que la Contralora diga que es ahí, es que entonces debería poner más esfuerzo, ¿verdad?, de personal y de auditores en cada contrato que se da, que yo no veo que sea lo que está pasando en Puerto Rico. Bueno, ahora mismo acabo de hablar de este contrato que se va a dar y cada casita va a costar 500,000 pesos. Unas casas que fácilmente no deben pasar de los 80,000 por cómo están distribuidas, ¿verdad? Lo que es la casa. Así que el resto,
No, es que volvemos a cuando hacemos el análisis organizacional y en el sentido del negocio. Tú le preguntas a cualquier contratista, bueno, si la casa salió en $500,000, como tú planteas, pues básicamente conociendo la banca es que eso se va a vender en $1 millón tanto. ¿Verdad? No, porque son casas de interés social. Pues por eso, como decía... el problema está ahí, que, ¿verdad? Son casas de interés social. Así que va dirigido de otra manera y lo está pagando obviamente a través de vivienda. Porque son pero el análisis a los auditores e investigadores es bastante sencillo, tipo Plaza Sésamo. Una de estas cosas no cuadra como la otra, ¿verdad? En el asunto cognitivo. O sea, como rayo, una vivienda social va a costar $500,000. Claro. ¿Verdad? O sea, es que va a tener paneles, qué sé yo, va a tener una losa lujosa, pero entonces no va con el fin social. O sea, o sea, por eso. Ni tampoco esos elementos dar el mayor número de casas para el mayor número de personas y cubrir una necesidad de vivienda. Por eso vamos a la razón de ser. Si la razón de ser no se está dando, pues vamos a investigar, ¿verdad? Vamos a evaluar los auditores, los que se supone que evalúen eso. Porque si esto va por un proceso de un banco privado, eso es por fase. Y lo primero que va a decir el banco es que fue lo que pasó en la debacle en el 2008 con los asuntos de los préstamos hipotecarios. O sea, es como que era eso, una casa de 80,000 te la vendían en $500,000, ¿verdad? Entonces todo ese asunto prestatario. Entonces aquí es al revés. Una casa de $500,000, el gobierno, que es de menor precio, la tiene que pagar. Entonces, tiene que haber algún beneficio. Volvemos otra vez. Eso no pasa por nada, no es pura casualidad, ¿verdad? Alguien está manipulando los procesos, no se están dando las cosas como son. O sea, alguien tiene que contestar preguntas. Y ya salió a la luz pública. La situación es que nadie contesta nada, ni siquiera vivienda, porque no lo he escuchado en la prensa tampoco. Sí, de dar una explicación, ¿verdad? Razonable y con una ecuación matemática resuelta a conformidad para poder explicar el asunto. Y lo mismo pasó entonces con la asfaltera, porque entonces de momento tenemos unos alcaldes con, ¿verdad? Contratando esta asfaltera, pero si vamos a esos municipios, quizás están hechos unos espacios lunares en cuestiones a los cráteres en las carreteras. Y obviamente el sobrepago en cuestiones de asfalto, y nadie lo cuestiona. Volvemos a la parte 1. Y hablaste ahorita de la oficina del Contralor, que se supone que esté haciendo ese tipo de investigación, pero los recursos están asignados a eso, o hay suficientes recursos, porque después de la Ley 7 también sabemos, ¿verdad?, que en el gobierno faltan recursos humanos, ¿verdad?, para realizar ciertos trabajos, que no sé si el problema recae en que no haya los recursos, pero como el problema de la corrupción no es un problema de ahora ni después de la Ley 7, ¿verdad? Porque Víctor Fajardo estuvo antes de la Ley 7, de Castrofón estuvo antes de la Ley 7, por nombrar algunos, ¿verdad? Es algo que ha ido, yo lo veo que ha ido creciendo, que tiene impunidad y que de alguna manera hasta se está normalizando. Y lo triste de todo es que dentro del bipartidismo en este país llega al punto de verlo, el abuso en cuestiones a la corrupción de una manera absurda, y entre ellos se tiran, ¿verdad?, las cosas, pero realmente, como hablamos cuando empezamos, ellos están como que en una competencia cerrada en ver cuál es el más corrupto. Pero es algo que ellos lo hacen con total naturalidad y normalidad, como si aquí no, ¿verdad?, no pasara nada, como si fuera parte del diario. Y a mí me preocupa porque nosotros como ciudadanos no podemos normalizarlo, no podemos aceptar que este tipo de cosas ocurran, por lo que tú dijiste ahorita, por las consecuencias que trae al país lo que ellos hacen, ¿verdad? Así que para mí esa parte es bien importante. Entonces, quisiera que fueras por ahí. ¿Cómo nos afectan estas conductas? ¿Qué tipo de conducta tenemos que observar? Todo eso. El asunto de la corrupción, en todos lados que voy lo digo, para mí es un asunto personal, ¿verdad?
Así que no puedo ser muy objetivo en el planteamiento por el asunto personal, que todos los que están escuchando, los que están participando en las redes, en Facebook, etcétera, debe ser igual. Si usted paga impuestos, taxes, ¿verdad? Su planilla en el caso de Puerto Rico o en el país que usted esté, paga el IVU o el IVA, ¿verdad? El impuesto que esté, ese dinero que se roban es el nuestro, ¿verdad? Estos señores y esta señora, el dinero que se roban es el nuestro. Así que como ciudadanos tenemos que preocuparnos porque el dinero que se está robando es nuestro, ¿verdad? Uno, cuando tú trabajas por tu cuenta, tienes que pagar como un 30% de tu sueldo. Así que si yo ganase 100,000, tengo que darle a Hacienda 30,000, pero tengo que pagar plan médico porque el sistema de salud es X. El sistema de educación, mi hijo tuvo que ir a un colegio porque el sistema de educación X. Y así sucesivamente. Entonces, tras que tengo que pagar el impuesto, me lo robas también. Y la Contralora en los datos planteó, ¿verdad?, que parte de la corrupción, ¿verdad?, es un 20 o un 25%. Así que de mi sueldo te estás robando el 55% más el esfuerzo que yo tengo que hacer para tener, ¿verdad?, todos esos elementos. Así que la gente tiene que entender que esto que está pasando, que eso el asfalto no tiene nada que ver. Si usted camina, se mueve por las carreteras de Puerto Rico, pues claro que tiene que ver con usted, ¿verdad? Y todo el asunto este del PAC y cómo se mueve el dinero cuando se posicionan personas particulares por el asunto político, es eso mismo, no está allí por nada, es para darle beneficio a los amigos, el asunto psicosocial, ¿verdad?, que se sigue compartiendo. Y entonces lo preocupante a lo que tú planteas es cuando se crea una cultura de aceptación de la corrupción. Es como que, pues que es lo más que molesta, por poco se me zafa la palabra, es en el sentido de como roban pero hacen obras. Miren, no, porque están haciendo obra del dinero robado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que la gente, por eso es que es la manipulación, o sea, la gente cae en el tonteo ese y no analiza, pues me robo 3 millones y aporto 1 millón. Y entonces, pues ahí el asfalto no puede ser muy bueno, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, no es que estén haciendo obras, o sea, están haciendo obras con tu propio dinero que te robaron, ¿verdad? Por eso es que hay que despertar y hay que frenar esto. El sistema de justicia, ¿verdad?, tiene que empezar a ver consecuencias reales y las personas que están a cargo de controlar, hacerlo. Recientemente veía PricewaterhouseCoopers, es una institución, una firma internacional de contadores, y había un economista y psicólogo hablando de lo mucho que perjudica las conductas del que roba, ¿verdad?, en el gobierno o en la empresa, pero el que roba poco, el que roba las horas, el que se lleva las redes de papel, el que se lleva el bolígrafo, ¿verdad? Y muchas de las asociaciones que pelean con fraude se concentran, ¿verdad?, en lo que se llama el fraude ocupacional, ¿verdad? Y eso afecta, pues claro, centavos que van llegando, ¿verdad?, a la alcancía, se va llenando poco a poco y al final pues hay una afectación. Pero mire, realmente el que firma el cheque del millón, el que le da el contrato al del asfalto, en el asunto de la basura que también por ahí se menciona, la toma de dinero de los muchachos, de los niños con problemas cognitivos, son los jefes los que firman el $1,000,000, lo que hay que supervisar. Y entonces eso no se hace, por eso es que logran estas personas en posiciones de poder, logran robarse el dinero, ¿verdad? Logran manipular el asunto del dinero. Lo mismo pasó con las mascarillas y las pruebas de COVID en aquel momento dado, que el abogado que creo que lo iban a estar. Lo desaforaron, escuché. Pero lo mismo, es el asunto psicosocial. Mis amigos, ¿verdad?, todos los elementos vinculantes, pues recreo todo ese proceso, ¿sabes? Esa es la realidad. Hay que empezar a supervisar las personas que están en la alta jerarquía, porque son los que van a manipular, ¿verdad?, y crear esa cultura, porque si el jefe roba, para que en esa conducta organizacional y cultura se dé, pues tiene que aportar a todo el mundo. Que pasó recientemente en un fraude en República Dominicana que estuvo a través de lo que sería como una unión de policías y militares que estuvieron 20 años robando millones y millones de dólares. Y la gente dice, ¿pero por qué tanto tiempo? Por eso, porque yo soy el jefe, yo soy el general y yo controlo mis súbditos y mis súbditos yo los tengo contentos
y ellos a su vez a sus súbditos. Entonces ahí se va creando todo ese ciclo, ¿verdad? Es como en Facebook, en las redes, que usted tiene el amigo del amigo del amigo. Entonces todos tienen como unos vínculos. Pues aquí el vínculo es el dinero y el poder. Entonces ahí se crea esa cultura. Entonces cuando usted entra con valores a tratar de chocar con eso, se fastidia. Porque es que usted solo contra 100. Y entonces cuando va al sistema de justicia a buscar apoyo, también está deteriorado en ese proceso. Porque es una cultura, ¿verdad? Y es lo que tú planteas. Esa pregunta te la iba a hacer porque Iraida Molina, que está por aquí, lo puso al principio, que obviamente tenía que haber una unión en el sistema gubernamental que propicie y de alguna manera perpetúe el que se den los actos de corrupción, y ella incluía en esa organización al sistema de justicia que de alguna manera se hace de la vista larga, ¿verdad? No investiga, ese es mi amigo y no encuentra nada, si es que busca o busca como si estuviera buscando papeles sueltos, y entonces al final del día pues todo continúa. Tiene de alguna manera un vínculo, ¿verdad? Que tiene que también que apoyar lo que el sistema de gobierno existente, el que esté en el poder en ese momento, quiera hacer. Entonces se nos hace bien difícil porque el que se supone que esté velando entre la Contralora y el sistema de justicia, ponemos a velar el conejo las lechugas, pues como que no estamos haciendo mucho. Sí, volvemos. La bolita de humo es, pues, vamos a investigar a esos empleados que se están robando las horas, qué sé yo, la cosa mínima. Pero mire, métele mano al jefe, que es el que firma los contratos. En lo mismo en el sistema de justicia. Mira, llegan las querellas a justicia y se sientan en ellas. Entonces va el asunto también cognitivo, ¿verdad? Es que lo mismo para los auditores y los investigadores, es mucho más sencillo investigar al que se roba la remita de papel porque la complejidad del caso es menor. Entonces estos casos, por la posición de poder y las personas vinculantes en poder, y lo mismo, pues por lo general no son personas tontas, son personas preparadas, ¿verdad? Que controlan, saben manejar los procedimientos. Pues para mí, auditor o investigador, que no tengo las competencias, pues choco con eso porque es mucho más complejo. Le decía yo a un amigo, al fiscal general de Costa Rica, que es la posición del de secretario de justicia acá, en los casos de lavado de activos, o sea, le decía, es que esta gente son inteligentes y contrata gente inteligente. Entonces, no podemos tener gente con poca capacidad investigando gente inteligente, porque es que es obvio, cognitivamente les van a ganar, van a estar sobre ellos, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer sumatoria a hacer fracciones complejas, ¿verdad? Entonces, esa es la misma situación aquí, ¿verdad? La importancia de que el ente, bueno, la transparencia, pero que tenga las competencias para manejar este tipo de casos, supervisarlo, aunque sea el jefe, hay unos procedimientos que hay que seguir, y si no lo sigue, los señalamientos. Y lo mismo, la Contralora lo ha dicho muchísimos años, no la que está ahora, todos los que han estado, es que las agencias de gobierno se le hacen señalamientos año tras año y no hay consecuencia. Entonces lo mismo, en justicia le llegan todos los casos de todas las agencias, qué sé yo, 100 agencias, que le llega un caso mensual, son 100 casos. No hay tampoco personal. Y entonces, pues, pone mucho más complejo. Por eso le digo, cuando explotan estos casos, es que alguien ha divulgado la información. Y entonces, como la gente dice, bueno, por lo menos se está haciendo algo. No. Si estamos hablando de más de 1000 casos, uno, ¿sabes? Realmente no se está haciendo nada. Pero por lo menos algo se está haciendo, pero no podemos caer en este costumbrismo, en esa dejadez, porque la realidad es que hay que procesarlo, o sea, procesarlo a todo, que tiene que haber consecuencias en ese asunto. Entonces, como isla es más complejo, porque aquí esto es 100 por 35, o sea, si usted es Pérez, probablemente somos primos, si usted es Morales, lo mismo. Entonces, cuando vamos chocando, cuando salen los casos, pues lo mismo, pues probablemente tienen algún vínculo familiar, etcétera. Entonces, pues hay más dejadez en ese proceso. Pero entonces tenemos también, una vez tú me dijiste que en algunos países habían pensado hacer una agencia que no respondiera al gobierno y que pudiera entonces ocuparse
como que de estos casos de corrupción y como no tienen ninguna anexión al gobierno electo, pues era más fácil, ¿verdad?, poder hacer el trabajo. Sí, hay países que, bueno, es una unidad que no está vinculante al gobernante, sino que la Cámara y el Senado, pues básicamente supervisan o están atentos a lo que pasa con esa agencia. Entonces la persona ahí vinculante entra a competencia, ¿verdad? Dependiendo de su experiencia, etcétera, y entonces se escoge. Así que hay muchas personas. Así que evita el asunto del partidismo, que las personas lo estén señalando. Entonces va a un proceso, ¿verdad? Unas instituciones privadas, junto con apoyo, evalúan todo el proceso de reclutamiento, se recluta el personal, ¿verdad?, las personas específicas, y van a trabajar sobre eso. Es como si fuera lo que estuvo antes el Blue Ribbon, pero ya como una institución per se, ¿verdad?, y no vinculante al gobernante, ¿verdad?, porque en muchos países de Latinoamérica y Europa también, digo Europa no tanto, de Latinoamérica, ¿verdad?, pues el gobernante tiene bastante poder político. Entonces, para evitar eso, es como si fuera un tipo Blue Ribbon, pero permanente. Entonces van personas rotando, etcétera, se le hace una investigación, ¿verdad?, bien profunda, etcétera. Y sí, y lo mismo aquí se puede hacer en apoyo, como el Blue Ribbon, que pueden ser ciudadanos. Inclusive yo trabajo de gratis, yo no tengo ningún problema para parar esto, ¿verdad?, para que se empiece a señalar a las personas, las empresas vinculantes, etcétera. Mira, ¿y cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué se puede hacer para erradicar la corrupción? Bueno, si es que se puede hacer algo, se supone que podamos hacer algo. Vamos por una utopía, como dice un compañero psiquiatra, Santa María de Colombia. Bueno, primero, en el proceso de reclutamiento, sea quien sea, que es algo que llevo trabajando un tiempo en Latinoamérica, evaluar las conductas sociopáticas en el reclutamiento, que no se hace. Todas las empresas privadas y gobiernos lo que se enfocan es en las competencias de las personas. Bueno, si usted tiene conocimiento para llevar a cabo las tareas de esa posición. No importa la posición, en este caso, como para prevenir la corrupción de liderazgo, hay pruebas forenses para identificar sociopatía. Así que puede ser muy capaz, pero ser un psicópata o un sociópata, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, bueno, que puedo hablar del caso de O'Neill. Si vemos las declaraciones que salieron de prensa, inclusive el docket del caso, ¿verdad?, el resumen del caso, ¿verdad?, habría desde la perspectiva forense evaluar la conducta de este señor, porque esa agresión sexual, física, de lo que trató de hacer, no es de una persona muy normal, ¿verdad? Hay ciertos rasgos y tendencias sociopáticas en esas conductas. Así que podría ser un excelente alcalde, pero mire la situación sociopática donde lo llevó. Lo mismo, el caso del exceso de poder, narcisismo, ¿verdad?, son tendencias a la corrupción. No quiere decir que si tienen estos rasgos marcados es corrupto, pero es la tendencia. Así que junto con entrevistas cognitivas, etcétera, ¿verdad?, hacemos un reclutamiento efectivo para prever eso. Uno, ya internamente lo que dije, ¿verdad?, identificar conducta, ver transacciones, quiénes son los responsables, y entonces si es administrativo, que hayan consecuencias civil o criminal. O sea, tiene que haber consecuencias sobre las personas que se roban el dinero. Y lo más importante, la restitución. Si te robaste 100,000, es 100,000 y un poquito más, ¿verdad?, por la situación, el dolor de cabeza que pasamos los ciudadanos cuando nos robaste. Y ahí hay consecuencias, ¿verdad?, que se promueva de que hay consecuencias. El asunto de la lista de personas que han sido procesadas bajo corrupción, ¿verdad?, eso es una herramienta también, porque como dije, como son tendencias sociopáticas, la conducta se va a repetir, ¿verdad?, como el pedófilo, etcétera. Así que ahí vamos controlando, ¿verdad?, con la supervisión adecuada, y que el sistema, ¿verdad?, haya un proceso adecuado de estas personas. Y si vamos al sistema correccional, ¿verdad?, que recientemente estuve en Perú discutiendo esto, o sea, el manejo penitenciario del corrupto. En todos los países es lo mismo. Como son personas que no reflejan una peligrosidad
de violencia física, pues los vemos a menor grado. Pero es que la violencia de ellos es económica. Imagínense cuando le roban 15 millones a los niños. Así que el mismo proceso, ¿verdad? Quizás no haya esa agresión física, pero hay que evaluar sus conductas cuando se reinserte a la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo va a aportar o cómo vamos a prever que esa conducta se vuelva a repetir? Y por lo general lo vemos en los asuntos políticos y empresarios. Pues no se exponen directamente, pero está el amigo del amigo que está así en la política o está con otros empresarios, y yo, aunque salí de preso, pero tengo mis conexiones políticas todavía, y entonces estoy a escondidas todavía manejando, ¿verdad? Divulgando, transfiriendo esas conductas corruptas, ¿verdad? Y ahí vamos en contraste sobre eso. Inclusive en Ecuador son 2 términos para los alcaldes también. No pueden estar más de 2 términos los alcaldes. Mira, no como aquí que postergan ahí 20, no, aquí son monarquías. Aquí ellos pueden estar 20 años y después el alcalde va a ser el hijo y después el nieto. Es una cosa increíble, porque aquí realmente no es que hayan elecciones, aquí hay monarquías donde, ¿verdad? Familiarmente se apoderan del puesto y lo llevan hasta la eternidad. Y de hecho, hay procesos de corrupción que pasan familiarmente dentro de la monarquía que está administrando la alcaldía tal. Pero mira, lamentablemente, a ese punto, perdona que te interrumpa, ¿sabes? ¿Cómo mi hijo me va a investigar en el caso de Guaynabo o en el caso de Cagua? ¿Verdad? Todo esto que han pasado de posesión. Es que es un asunto psicológico moral, ¿sabes? Entra el choque porque es mi padre, mi madre, ¿verdad? Más allá del discurso ese que decía la Molao, que decía, así sea mi madre, la meto presa, etcétera. La realidad es que va a haber un choque, ¿verdad? De disociación, porque bendito es mi padre, mi madre, ¿verdad? Pues, ¿cómo la voy a meter presa? Y lo mismo, no voy a ser tan incisivo. Pues después que se vea como que hice algo, pues está muy bien. Así que a ese punto se debe hacer, ¿verdad? Como se hace en Ecuador. 2 términos y para afuera, ¿verdad? Y entonces cortando esos vínculos psicosociales que lo que trae es eso, el control, el poderío, el amiguismo, que siempre se está repitiendo, pero no se hace nada. No sabemos que los contratos, por lo general, cuando investigamos, bueno, el Super PAC es un amigo, ¿verdad? Un amigo del gobernador. El individuo número 1 señalado aparentemente es su cuñado, que de alguna manera tienen comunicación porque están en su familia y le estaba recogiendo dinero para su campaña. Entonces, de momento tú decir que no había conexión, no sé cómo no la puede haber, pero bueno, ¿verdad? Está todo ahí. Pero lo que vemos son amigos y familiares. El caso de Sol y Playa, ¿verdad? Rincón, había un primo. O sea, lo que estamos viendo es o entre amigos o familiares que de alguna manera salen en todas estas situaciones de país donde hay mala administración, mal manejo de permisos, mal uso de dinero, mala contratación. Así que, bueno, el que quiera ver que vea, ¿verdad? Es que está ahí. O sea, y mira 30 años atrás y es lo mismo. Y si vemos 30 años después, para allá, para el 2050, etcétera, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo porque es que estamos hablando de conducta humana, ¿verdad? Por eso es que le digo a los auditores, investigadores, etcétera. Esto es un asunto conductual. Tenemos que entender cómo se proyecta esa conducta y tenemos que controlarla. Y es como tú dices, si está el primo del amigo, que es que te lo digo, te apuesto lo que sea, que ahora que están saliendo todos estos vínculos, las personas declarando, van a salir más amigos y más vínculos familiares. Así que yo me imagino las pasadas navidades, esa reunión familiar era partiendo el pastel, pero era el pastel de cómo iban a dividir los contratos y el dinero. Porque ahí es que se divulga eso, porque estamos entre amigos, ¿verdad? Uh-huh. Y hay una expectativa, que fue lo que pasó con el WhatsApp del ex gobernante, ¿verdad? Hay una expectativa de como somos todos amigos, de confidencialidad, ¿verdad? Pero como volvemos, en la conducta hasta que uno se moleste y ese se encarga de pasar el chat.
Sí, porque no hay una lealtad criminal, o sea, no hay ética criminal, ¿verdad? Porque como no han aprendido a ser delincuentes, que como dice Rubén Blades, ¿verdad? Hasta para ser delincuente hay que estudiar, pues estos muchachos no tienen ese vínculo, ¿verdad? Que por eso es que la mafia pues está donde está, por ese elemento de lealtad. Pero aquí no lo hay. Y entonces eso es lo que uno tiene que ir vinculando, ¿verdad? Para un mejor control, etcétera. No, ciertamente nos tenemos que ir preparando y seguir mirando, como tú dices, el amigo, el contrato, de dónde sale, dónde están los vínculos, porque a falta de fiscalización y de supervisión, que es el problema principal, que no lo hay en el país, nos va a tocar a todos nosotros estar muy pendientes de todas esas movidas y de cómo ocurren las cosas. Y sacarlo a la luz pública, porque qué bueno que tenemos estos otros medios que no les responden, ¿verdad? A nada comercial que tenga que ser pagado, porque también ahí hay corrupción, porque sale el mensaje que se paga, ¿verdad? Sea cierto o no, podemos desinformar, siempre y cuando haya dinero envuelto. Así que en ese sentido tenemos otros medios para poder llevar la información y poder alertar sobre las cosas que están ocurriendo, y quizás por eso también salen unas cosas a la luz que antes a lo mejor se podían apapachar, ¿verdad? Tapar de otra forma. Pero ahora pues va a ser un poco más difícil. Esta organización, Sembrando Sentido, como te dije, que evalúa por los contratos, y yo le doy apoyo, tiene una herramienta muy buena para los ciudadanos. Usted se mete a la página Sembrando Sentido y entonces tiene un sistema de búsqueda que por lo menos pongo Javier Morales y sale todos los contratos. Todos los contratos ahí arreglados y a qué agencias están vinculantes. Así que si usted tiene duda de una persona o empresa que tiene muchos contratos en toda la isla, con distintos alcaldes, con senadores, con congresistas, etcétera, usted pone su nombre y ahí le va a salir todos los vínculos y otros posibles vínculos con otras empresas. Y ahí si usted ve, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa esta de asfalto, pues como es que tiene 20 contratos, pues será como que la mejor empresa del mundo, ¿verdad? Y eso ya va levantando bandera, porque como dije, el principal vínculo para robar dinero es el contrato. Bueno, en el caso del Super PAC, ¿verdad? Que está esta fundación sin fines de lucro que acaba de salir, que se acaba de, ¿verdad? De certificar en el Departamento de Estado, ¿verdad? Que no hay un historial, de momento empieza a recibir un montón de dinero. Eso no es usual. Porque el que ha trabajado en organizaciones sin fines de lucro y conoce, saben que pasan las bien difícil para poder levantar fondos, y ya después de muchos años de reconocimiento en cuestión al trabajo que hacen, es que quizás empiezan a llegar una cantidad, ¿verdad? de fondos de otras instituciones que apoyan. Pero si yo acabo de abrir una corporación sin fines de lucro, hace 5 días, de momento me empiezan a llegar $200,000, $300,000 de la nada, y todos son anónimos, ¿verdad? Nadie, son tan buenos que todo el mundo quiere cooperar conmigo y no darme su nombre. De alguna manera tiene que levantarse una bandera de alerta, y cuando estamos hablando de Super PAC que tiene que ver con políticos, pues debería levantarse más rápido, porque sabemos que eso es el inicio de toda una línea de corrupción posterior que vamos a estar mirando, ¿verdad? Con cuestiones de los contratos y de todo lo que estamos viendo en el país. ¿Ok? El asunto es que una de las formas más sencillas para lavar dinero es esa. Así que también le crea un problema operacional y sistemático a las instituciones financieras, ¿verdad? Entiéndase, bancos, cooperativas u otras instituciones, porque bajo las leyes de lavado de dinero, la ley patriótica y de secretividad bancaria, hay que supervisar estas transacciones también. Entonces, pues de momento esta empresa sin fines de lucro recibe 200,000 y siguen los aportes. Entonces, pues ya le crea un dolor de cabeza también al banco. Bueno, el banco pues tiene que crear una supervisión mayor y hacer unos reportes particulares. Pero sí, es que cuando vemos los casos, es que no hay nada complejo. O sea, es como que, pues no, es que se están escondiendo, tienen una empresa offshore, como se llama, foránea, fuera del país, en República Dominicana,
y están haciendo transacciones, o sea, vínculos más complejos. No, sin fines de lucro, aquí en 3 días y a coger dinero. O sea, una cosa absurda. Pero la realidad, los que discuten esto, ¿verdad? Que he escuchado en la radio, pues no han tomado mis adiestramientos, ¿verdad? Para que aprendan cómo hacer cosas más complejas y entonces no los cojan tan fáciles, ¿verdad? Porque es que es absurdo. Bueno, tengo que decir que a ti te consiguen en las redes sociales para que le des un par de tallercitos. Ajá, sí, ahí a través de la página competitivepr.com, ahí ven toda esta información, presentaciones en otros países, para que vean ejemplos que no hay mucha diferencia, como es la conducta humana, no hay mucha diferencia al corrupto de Colombia, de Panamá, de México, de Perú, de Ecuador, ¿verdad? Porque básicamente es lo mismo. Pero el punto importante aquí es, como yo digo, dejarlos pelados. El que se procese por corrupción, confíscale todo, para que vea que las cosas cambian, porque por lo general el renglón demográfico fluctúa entre los 35 a 65 años, ¿verdad? Que son personas profesionales. Entonces tú a tus 40, 50, 60 años, sin un centavo y con un récord dañado, te complica la vida, ¿verdad? Así que hay que ponerle la vida más compleja, no más sencilla, ¿verdad? No que salgan y salgan con activos, que salgan con dinero. No. Hay que ponerse la más compleja, ¿verdad? Y que no se pueda transferir ese dinero a las familias, etcétera. Ni a otros países para después irlos a recoger. Correcto. También eso es parte de lo que pasa. Eso es otro tema, de cómo entonces desvían fondos públicos también a otros bancos y a otros países y se retiran multimillonarios. Nunca ganaron por sueldo eso, pero de momento tienen estas cuentas multimillonarias en Panamá y en otros sitios, ¿verdad? Que sabemos que a veces se desvían esos fondos. Ese es un tema que tenemos pendiente entonces para tocar, porque es igual de complejo que pero que las personas también tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo. Pues nada, te doy las gracias por esta hora y esta información. Gracias por estar conmigo aquí. Recuerden la gente que está conectada a compartir el live por todas las redes donde se ve, que es YouTube, Facebook y Twitter. Y nos vemos entonces el próximo miércoles con otro tema aquí en Diálogos con Alice. Gracias. Cuídate mucho.